All right, my topic for this morning is fasting. El tema de hoy es el ayuno. So I have a very short study on the topic, which is Very short study. Spanish. Very short what? I have a very short study, Oh, tengo un estudio bastante corto, but it has some really interesting points on the topic of fasting. pero tiene algunos puntos importantes interesantes sobre el ayuno. Okay, so the first question is, what happens to the body when we fast? Lo primero que tenemos que responder es qué ocurre con el cuerpo cuando ayunamos. All right, so physiologically speaking, fasting unfortunately does not begin the moment you decide to fast. Hablando psicológicamente, el ayuno no empieza en el momento en que decides ayunar. Fasting, your body enters fasting mode actually 8 hours after your last meal. En realidad, el organismo entra en el estado de ayuno 8 horas antes. Después de tu última comida. Bueno, sí, después de la última comida. And so, your digestion takes between 4 to 6 hours. La digestión demora entre 4 a 6 horas. And then you have a little extra time for all the nutrients to be absorbed from the intestines and the gut. Entonces tenemos unas cuantas horas todavía para que los nutrientes sean absorbidos por nuestros intestinos, las vísceras. Okay, so after those 8 hours have passed and you're officially in fasting mode. Y después de que han pasado esas 8 horas que se encuentran en el estado de ayuno, Then your body is going to continue to get energy for maintenance and function from your glucose reserves. y después entonces el organismo empieza a utilizar las glucosas para poder mantenerse y tener la energía para las actividades. Okay, and those are found in the liver and also in the muscles. Eso los vamos a encontrar en el hígado y también en los músculos. Okay, once those glucose reserves have been depleted, then your body's going to go after the fat. Y después de que esas reservas se han completado, se han terminado, entonces el organismo va a empezar, va a tomar las grasas. And at this point, we're talking about a fast of several days. You're now into about 4, 5, 6 days of fasting. Y obviamente si nosotros hablamos del ayuno de 4, 5, 6 días. And if you were to prolong your fast and go into weeks of fasting, then your body would finish with the fat reserves and it would go into the muscles. It takes the energy from the muscles. Entonces, después hablando de que la persona de pronto decía ayunar por varias semanas, después de que ha consumido todas las grasas, entonces empieza a consumir los músculos para poder obtener de ahí la energía necesaria. And so that's why when you see people who have fasted for very long periods of time, they start to look wasted. They're very weak because their muscles have been depleted. Y por esa razón, cuando vemos una persona que ayunaba por muchas semanas, nos damos cuenta que está desgastado totalmente y los músculos están desgastados, y es porque ha ayunado. And I can imagine, when John the Baptist saw Christ come after he had finished his fast, John the Baptist was a little unsure of who he was because that long fast had changed him. Y estoy seguro de que Juan el Bautista tuvo que haber tenido ciertas dudas al ver a Jesús regresar después de los 40 días de ayuno, que vuelve a él. Juan el Bautista lo ve. Sí. Okay, so not only does the body start to go after different energy reserves, No solamente el cuerpo va en busca de las reservas de energía, but it also finds different ways to heal itself. Since the digestive process takes so much of the body's time and energy, when the body is fasting, that energy can be diverted to other efforts. entonces no solamente el organismo, el organismo también se sana del mismo debido a que el proceso de la digestión gasta tanto tiempo, tanta energía. Entonces esta energía puede ser mandada en otro tipo de procesos. Okay, and one of them is, Sister White writes here that the overworked organs of digestion have an opportunity to rest. I mean, your stomach is working all day long. You have 2 or 3 meals a day. Y otra parte importante es que los órganos que han trabajado bastante en la digestión pueden tener un momento de digestión. O sea, los órganos han estado trabajando y necesitan un momento de descanso. We think about it. We sit down, we have a meal, 20, 25 minutes, we're done. Nosotros pensamos, bueno, ya comí 25 minutos y ya acabé. But the work for our stomach has just begun. It takes, again, those 4 hours. Your stomach literally squeezes the sides and it throws the food against the opposite stomach wall to break down your food. So it's a very involved, energy consuming process. Para el estómago el trabajo apenas está iniciando. Obviamente
obviamente el estómago entonces ahora tiene que trabajar y le toma 4 horas, 4 hours. Yeah, 4 to 6. Aproximadamente de 4 a 6 horas en que empieza el estómago a cambiar de tamaño y a comprimir en un lado, comprimirse en el otro lado, mandar la comida de un lado hacia la pared del otro lado para poder digerir toda la comida que ha llegado allí. And since most of you are students, you're finishing high school, you're going to college. Sí, la mayoría de ustedes como son estudiantes, van a la universidad o al colegio. Sister White has a piece of advice for what she calls the brain workers, those who tax their mental powers. Y la hermana White tiene algún consejo para aquellos que trabajan mentalmente. Some of you have done the all-nighters while you're studying in college. De pronto algunos están all-nighters. All-nighters, that they stay up studying all night long. O all-nighters. Yeah. All-nighters. De pronto algunos de ustedes se quedan toda la noche trabajando, estudiando. And so what she recommends is they take either, a short absence completely from food. Y uno de los consejos que en algún momento dejes de consumir alimento. Or if they are going to eat food, have just a light fruit diet. That's something that's soft on the stomach to digest. O si van a consumir algo, entonces que tengan alguna comida de frutas, algo muy liviano que se pueda digerir rápidamente. And it says here that it leads to recovery. So the body begins to heal itself if we just let it. Para que el cuerpo se reconstruya, se recupere y se pueda sanar, autosanar el mismo. And here we have an interesting study that was just released 2 months ago. Aquí tenemos una declaración que fue publicada hace 2 meses. And there's a university in Southern California. Hay una universidad en el sur de California. And they found that when they have short fasts, we're talking between 1 to 3 days. Cuando descubrieron que cuando una persona tiene un ayuno corto, estamos hablando de 1 a 3 días. That it allows our stem cells to completely regenerate our immune system. Que permite que todas las células se regeneren, que todo el sistema inmunológico totalmente se regenere. So it's going to start to produce brand new white blood cells. Y el organismo a empezar a producir nuevos glóbulos rojos. And we know that the white blood cells have to do with Desde fighting white, off infection. las blancas. ¿Cómo se llaman las? Leukocytes. ¿Glóbulos blancos se llaman? ¿Glucositos? Leukocytes. Y plaquetas. Ya. ¿Ah? Plaquetas. No son las plaquetas, son los blancos. Sí, los Leukocytes, that's exactly. So anyway, so all of these are produced by the stem cells, so it just son totally producidos por la misma. rebuilds an immune system. Entonces el organismo sencillamente reconstruye todas las células. But not only that, is it goes through the trash collecting. If it finds any cells that are old, that they're damaged, they're not working properly, those are all eliminated. So it's a healthy, strong, new immune system. Entonces no solamente hacen eso, sino que se van a todas las células que están mal o que están dañadas y lo que hace es que las recicla, o sea, las elimina. Eso es todo un proceso de limpieza lo que ocurre en el organismo en un ayuno como este. And so It's 1 to 3 days. between 1 to 3, yeah, intermittent fasting. So you So- fast 1 day, it's okay. Yeah, Or you 1 have to day, really 2 go all days. the way You through. don't have to do the whole 3 days. It just between 1 to 3 days, you'll have the Okay. same. No necesariamente tiene que ser de 3 días, puede ser de un día o en intermedio, 1 a 3 días. But if you notice, as we get older, as we travel, many times when we travel, and there's a huge time change between where we left and where we arrived. Mientras viajamos o en el trabajo o lo que sea, debido al tiempo de diferencia entre un país y otro We continente, find that when we're stressed, que tenemos más estrés, or perhaps when the seasons change, when we go from summer into the fall and the winter, o de pronto en tiempos en que estamos en cambio de temporada, entre el verano al invierno o el otoño o invierno, we can feel that our immune system is falling. We Estamos get cuenta more que colds, we get more flus, we have allergies, we Estamos- cough. ya, nos damos cuenta de que nuestro sistema inmunológico como que decrementa, no, disminuye, gracias, y estamos más receptibles a tener una gripa, algún resfriado o tos. So I know that there's some researchers who they say, just like we do spring cleaning for our homes, and it would be nice to do that spring cleaning for our bodies. Spring cleaning is, when the spring comes around, women go and they clean their houses thoroughly. Oh, yeah, okay, esa es nice expression. Entonces que sería bueno para nuestro cuerpo que también ocurriera esa misma limpieza así, sí, que vaya y se limpie y se purifique todo. Well, that would be the same way for our bodies. If we went and did a few days of fasting,
and allows our body to do that same spring cleaning, builds a new immune system, gets rid of the old. Okay. Sería bueno que nosotros también permitiéramos que nuestro organismo también tuviera ese tiempo para poder limpiarse completamente de nuevo. Okay? It also aids in detoxification. También nos ayuda para la desintoxicación. That we know that the liver's main job is to collect all the toxins that pass through the bloodstream. Nos sabemos que el trabajo principal del hígado es recolectar todos los tóxicos que vienen a través del torrente sanguíneo. But the liver is capable of self-regeneration. It can heal itself if we just give it time. El hígado tiene la posibilidad de regenerarse a sí mismo, entonces tenemos que darle tiempo para que lo haga. And during that time of fasting, we also allow the cells, the tissues, the organs to eliminate the waste products. Y también le damos la posibilidad a las células que tengan ese tiempo para regenerarse. Keep in mind that we live in a highly polluted world. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo bastante contaminado. That the atmosphere is intoxicated. Que la atmósfera está intoxicada. The water that we drink, the food that we eat has been exposed to pesticides, to herbicides, to all sorts of chemicals. Tengamos en cuenta que la comida que nosotros consumimos, el agua que tomamos, todo el contacto ha sido expuesta a pesticidas, a herbicidas, todo esto. I mean, it's ironic that many times when we're trying to keep ourselves healthy by adopting healthy habits, sometimes that also has negative health effects. Y nosotros cuando queremos de pronto adoptar hábitos más saludables, entonces a veces inclusive estos no son tan beneficiosos para nosotros. I'm going to give you an example right here. Te voy a dar un ejemplo en este momento. I am really in favor of drinking water. Yo soy de las que hay que tomar agua, mejor dicho. Right, as we talked yesterday about the urine and water, Y cuando hablamos ayer acerca de la orina, del agua y de todo eso. that you should drink enough water so that your urine runs clear. Y entonces decíamos que tomar bastante agua para que nuestra orina sea más clara. So I'm really excited to see everyone drinking water. Yo estoy bastante ansiosa en ver gente tomando agua. But the problem is, a lot of times when we use plastic, when buying water bottles that Pero are muchas plastic, veces cuando nosotros utilizamos botellas de plástico, the plastic itself has thousands of chemicals in it. las células, los átomos del plástico tienen una cantidad And so it has thousands of chemicals. de químicos ahí. And so if this water bottle you left it in your car and it got hot, Si digamos que esta botella se quedó en el carro y se calentó, or if you put it in the refrigerator and it got cold, those chemicals transfer to the water. o de pronto lo metieron en el refrigerador, se congeló, esos químicos se transfieren al agua. So it's one of those catch-22s. You try to do something good, and sometimes it doesn't always come out that way. Entonces ese es uno de los casos en que queremos hacer algo bueno, pero en realidad lo que estamos haciendo es algo malo. So it goes to prove my point that our bodies are very, full of toxins. Eso es simplemente para probar que nuestro cuerpo está lleno de toxina. So I guess we would have to stick to the cosmetic bottles. Stick with the glass. That's exactly why I use the glass ones. Okay, here's one final benefit. In Hay un 2003, beneficio último. there was a study by the National Institutes on Aging. En el 2013 hizo un estudio en el Instituto Nacional de Aging. Aging, ¿cómo se diría? Poner viejo, ¿cómo se dice? Cuando se vuelve uno más anciano. Envejecimiento, podría ser así. Okay, and so what they found that little mice that were on diets where they were fast for a day, fast for 2 days, and then they would go and resume eating. Se dieron cuenta que cuando los ratones ayunaban por 2 días y después un día y después empezaron a comer, And that they actually received a double benefit. recibían doble beneficio. And that they increased their insulin sensitivity. Entonces aumentaban la sensibilidad para la insulina. That the cells would take up that insulin faster without having such elevated levels of insulin in the blood. Entonces las células iban a absorber más rápido la insulina para que no se subieran los niveles en sangre. And at the same time, it would lower the overall blood glucose, which is good for you. Y eso entonces iba también además disminuir la cantidad de glucosa
en sangre. And that would Que es lower bueno your para risk of getting diabetes Y later. entonces disminuía el riesgo de tener diabetes. But will we do fasting for good health? That's true. Pero mientras ayunamos por buenas razones, And then, principally, the main reason for fasting is to aid our spiritual life. cuando ayunamos, generalmente lo hacemos es para ayudar nuestra vida espiritual. And here I'd like a show of hands. How many of you have actually fasted at one time or another in your life? ¿Cuántos han ayunado en algún momento de su vida? Okay, so pretty much everyone. Okay, Yo creo good. que casi todo el mundo. Right. It's so connected with our spiritual lives that almost every major religion in the world fasts at one time or another. Está tan conectado con nuestra vida religiosa que de alguna u otra manera cualquier grupo religioso en el mundo ayuna. Here we have the Jews. Aquí tenemos a los judíos, Here you have a Buddhist monk. aquí tenemos a los monjes budistas, Here you have a young girl during the month of Ramadan. aquí tenemos a una joven en el Ramadán. That is really absurd. They really do. They don't eat during the day for a whole month. Yeah, but they eat They eat at night. I know, they eat at It's night. like, More unhealthy. whatever they do. It's more, right, right. It's more unhealthy. It's more Because they eat a ton of Makes no food at sense. night, right. But, and then here you have the Hindus. They have feasts of fasting. Comen solo de noche. Sí, o sea, que dejan todo el periodo de tiempo durante el día y la noche como todo lo que no comieron en el día. Sí, se levantan en la madrugada, comen. Para comer, por ejemplo. Yes? We are fasting in the night. We are fasting night. Right, that's right. So the first meal is called breakfast because you break the fast. Sí, That's por right. esa razón en inglés se llama breakfast porque rompemos el ayuno. Break fast. Se rompe el ayuno. No se rompe el ayuno. Fast es ayuno. Entonces en inglés se dice break fast. Rompemos el ayuno. You going to say something? Oh, okay. So here we have, even the Hindus have their feast of fasting. Pero aquí tenemos entonces el ayuno, la fiesta de los hindúes. Speaking of the Hindus, Y hablando de los hindúes, this is one of my favorite Hindus. aquí hay uno de mis favoritos hindúes. He's a personal hero of mine, and when we were in India, we got to go to his ashram, Ashram. his compound. Okay. Cuando estuvimos en la India, tuve la oportunidad de ir al sitio de uno de los héroes del día. And so Mahatma Gandhi fasted many times during his entire life. Gandhi ayunó muchas veces durante su vida. And twice, on two occasions, his fast reached 3 weeks. Y en dos ocasiones alcanzó 3 semanas su And ayuno. that takes tremendous willpower to fast for that long. Y eso necesita mucho poder de voluntad para poder ayunar 3 semanas. But I think that he was able to accomplish what he did. He brought the British Empire to its knees using a principle of non-violence. Pero él trajo al imperio inglés a las rodillas, a través de ese principio de la no violencia. And he was so loved, even by completely different people groups. Y él fue tan amado, tan apreciado, inclusive por grupos étnicos diferentes. Many times when the Hindus and the Muslims were fighting, when Pakistan and India were united, Inclusive cuando en muchos momentos luchaban con el tiempo en que la India y Pakistán estaban unidos. so Gandhi would say, okay, I'm fasting until you resolve your differences. And so they loved him, so okay, we have to work it out. Entonces él decía que bueno, yo estoy ayunando hasta que ustedes puedan resolver sus problemas. Entonces ellos decían, bueno, vamos a resolverlas porque no queremos que sigan esas. Okay. And these are the words of Jesus himself. He said, when you fast. He didn't say if you fast. He said, when you fast. Jesús dijo, cuando tú ayunes, no dijo si tú ayunes. And so he considered fasting to be part of our Christian tradition, Él consideró el ayuno como parte de nuestra nutrición our Christian cristiana, experience. That Nuestra of course we're going to experiencia fast. cristiana. Yes, it's obvious. obviamente. Okay, and I have a few different elements that help us, through the principle of fasting, that help us build strong Christian characters that are more like Christ's. Y aquí tengo algunos principios de cómo el ayuno nos van a ayudar a construir un carácter mucho más según el carácter de Cristo. Mm-hmm. Sister White says here, will you, through fasting and prayerful effort, attain to the completeness and consistency of a Christian character? Querrás tú a través del ayuno y el esfuerzo de oración alcanzar
la plenitud y consistencia del carácter cristiano. Okay, so she sees fasting as one element of a twofold chain to perfecting Christian character. Is you have fasting and you have prayer. La hermana White entonces vio dos eslabones inseparables para poder alcanzar la perfección cristiana, la oración y el ayuno. She doesn't mention them individually. They're mentioned as a united team. No se mencionan individualmente solos, sino se mencionan siempre en combinación. So each one gives what the other cannot. They work together. So, uno da lo que el otro no tiene, entonces se trabajan en unidad. But these two elements are essential for obtaining that perfection of character that we all seek to attain. Y estos dos van a lograr que alcancemos la perfección que tanto deseamos. Okay? Fasting also strengthens our self-discipline, our will. Eso también esfuerza o fortalece nuestro poder de voluntad. And I noticed from my experience, the hardest time to fast is the first meal that you skip. After that, it gets easier. Yo me he dado cuenta por experiencia que la comida más difícil es la primera que tenemos que encontrar. Después de que pasas ese primer almuerzo, entonces de ahí en adelante, o esa primera comida, después de que decides ayunar, de ahí en adelante se pone más fácil. And it says here, when we're staying physically, we find it easier to focus on spiritual advancement and obedience. Cuando nosotros nos mantenemos o nos negamos físicamente, entonces podemos más fácilmente enfocarnos en el desarrollo espiritual y la obediencia. Puntos importantes para ser más claros. And I like here the example of the Arabian horse. A mí me gusta el ejemplo de árabe. That those horses are worth a lot of money, and it's for a reason. Esos caballos cuestan bastante porque son utilizados para carreras. They go through a very rigorous training process. A ellos se les entrena rigurosamente. And I've heard that at the end of their training, they're taken into the desert. Y finalmente, el final de su entrenamiento se los llevan al desierto. And as you can imagine, in a hot and a dry environment, they become thirsty quite quickly. Y se pueden imaginar que en un ambiente seco, sin agua, ellos fácilmente y rápidamente les da sed. So the trainers lead them to where they can smell that water. Y entonces se los llevan a ellos al sitio donde puedan oler el agua. And then they let them run. Y entonces los dejan correr. And the moment that they reach the water, Y el momento en que llegan al agua, that's when the call comes, stop. y entonces viene el llamado, detente. And the horses that do stop Y los caballos que sí se detienen have passed their exam. pasan el examen. And those are the ones that would rather die than disobey. Aquellos que están dispuestos, primero que todo, a morir o que prefieren morir a desobedecer. And they're the ones that put, physical needs to one side and they listen to the voice or the command of their master. Aquellos que dejan las necesidades físicas a un lado y escuchan la voz del ¿cómo se llama? El avanzador, no, el domador. Entonces esos son los que pasan. And that's the same way that we need to be, that our physical needs are secondary. That's not why we're here on earth, to gratify ourselves physically. Y eso es lo que nosotros, de la misma forma nosotros debemos ver. Nosotros no estamos aquí para gratificar nuestros gustos. Because God gives each one of us an individual purpose to fulfill, and that's what we need to seek, to find out what His will for us, and to do it. Cada uno se nos da la posibilidad de encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida, entonces tenemos que buscar esa voluntad. No matter what the consequences are. Sin importar las consecuencias. Okay? Here's another element, that fasting fosters concentration on God and His will. Otro punto importante es que fasting fosters It allows it to happen. Okay. It creates the environment for it to happen. Okay. El ayuno permite la concentración con Dios y de su voluntad. Okay, and there was a man by the name of Oswald Chambers, and he said that for him, fasting, he equated that in his mind, fasting with concentration. The two are synonymous, they're equal. Okay, había un señor que se llamaba Oswald Chambers, y entonces dijo que había una unidad entre el ayuno y la concentración, que eran inseparables. Okay, because if you notice, when you're fasting, you have an elevated sense of attentiveness, you're more aware. Porque en el momento que nosotros estamos ayunando, tenemos una sensibilidad de estar más atentos, de estar pendientes de las cosas. Your mind is not clouded by the meal that you just ate. No, tu mente no está
nublada. Gracias. La mente no está nublada por las cosas, por la comida que acabas de comer. You know, you can think clearly. You're not, if you just had an intake of sugar, you're not nervous. Puedes pensar más claramente, no estás nervioso por un poco de azúcar que te entró en sangre. It's those times that we're fasting that we can hear God's voice speaking to us better. Y podemos entonces en esos momentos de ayuno escuchar a Dios más claramente. Okay? It also demonstrates our dependence on God. También demuestra nuestra dependencia de Dios. So we realize in those moments that we are so dependent on God for things that are even more basic than food. Y vamos a darnos cuenta que vamos a estar más dependientes de Dios, de cosas más importantes que solamente el alimento, la comida. It refines our purpose here on earth. También refine nuestro propósito aquí en esta tierra. It lifts our eyes above our daily bread. Levanta nuestros ojos por encima del pan diario de cada día. And as we said, our purpose here on earth is not to seek to fill our bellies. Y entonces vemos que el propósito de nuestra vida no es llenar nuestros estómagos. And these are the words of Christ himself written in Luke chapter 12. Y estas son las palabras de Jesús en Lucas capítulo 12. It says, you know, don't worry what you're going to eat, don't worry what you're going to drink. No te preocupes por lo que vas a comer o lo que te vas a tomar. Your purpose here is to seek first the kingdom of God. Porque el propósito de ustedes aquí es buscar el reino de Dios. God's going to take care of everything else. Porque Dios se va a encargar del resto. But he just wants you to trust him with your heart and with your mind. Porque Él se va a encargar de tu corazón. Okay? Fasting is also a powerful tool to use when we have an important decision to make, when we are preparing for a certain event. El ayuno también nos prepara para decisiones importantes, eventos importantes que tenemos. When the General Conference goes through difficult times, I want you to know that we actually fast and pray. Cuando ustedes, quiero que sepan que cuando hay situaciones difíciles en la Asociación General, nosotros ayunamos. Okay? I'm thinking here of the example of Esther. Aquí vemos nosotros el caso de Esther. My aunt died last night. Her name was Esther. So, Mi tía murió anoche y se llamaba Esther. anyway, you know that. Mijn tante is overleden gisteravond en ze heette ook Esther. But anyway, Esther called her maidens to fast. Esther le dijo a las personas, a sus chicas que estaban con ella que ayunaran. And so that would give them power to generate the force to go in and meet the king. Y esto le iba a dar a ella fuerza y a ellas también para ir y enfrentar al rey. She knew that could be a possible death sentence for her. If she came in unannounced, she could lose her life. Porque ella sabía que llegar sin haber anunciado con anterioridad iba a perder su vida. But fasting gives us, not only do we seek the will of God when we fast, No solamente buscamos la voluntad de Dios cuando ayunamos, but God gives us the grace to accept his decision. Once his will is made, he gives us the grace to accept it. pero también nos da la posibilidad de aceptar su decisión. And so as she said, if I perish, so be it. Y notamos entonces la decisión de ella. Si yo muero, que muera. Notamos la decisión, el poder de voluntad que tiene ella. Okay? Here we have another element of fasting. It empowers our spiritual life. Aquí tenemos entonces que el ayuno le da poder a nuestra vida espiritual. When we spend that time alone with God in prayer and fasting, Cuando nosotros tomamos ese tiempo para estar en ayuno y en oración, and we gain a new confidence, there's a new intimacy that we gain with him, we get to know our God better. cuando nosotros tenemos esa intimidad con Él y tenemos ese tiempo para estar con Él a solas, vamos a conocerlo mejor. And we have this newfound dependence on him. We have this newfound, we know him. We know his will for us. We spend that time alone with him. Nosotros dependemos más de Él, nosotros nos acercamos más y lo conocemos más. And we rest in those everlasting arms. Nosotros descansamos en esos brazos eternos. Okay? Let's talk about fasting and sin. I have a few more minutes left. Quisiera que miráramos la relación entre el ayuno y el pecado. Tengo algunos minutos más. Okay, and they say that whenever a new president, a new king, a new
prime minister enters the first 100 years of their administration. 100 days. Sorry, 100 days. Cuando los ministros y When like a new presidentes, president, a prime minister, un a ministro, monarch, presidente o un the monarca, most important time that they will ever have is those first 100 days. son los primeros 100 días. And that determines the course of the rest of their term. Porque eso determinará el curso de esos días. And it's usually in Su término. those first 100 days that they get to accomplish the things that they really want to do. Porque en esos 100 días ellos deben alcanzar las cosas que más desean alcanzar. And so we see here that what did Christ do when he began his ministry on earth? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando empezó su ministerio aquí en la tierra? He spent the first 40 days fasting. Él pasó los primeros 40 días. Okay, so if that was of primordial importance to him, Si eso era de esa importancia primordial para él, to give him the power to fight with the forces of evil, and he was going to have the fullest brunt of Satan's and his army. porque si eso le iba a fortalecer para poder luchar contra las fuerzas del demonio, y sabemos que él iba a tener toda la fuerza toda contra él, la mayor. And so how much more should we, knowing that we have to overcome, how much more should we spend time in fasting? ¿Cuánto más deberíamos nosotros pasar tiempo ayunando? And we also know that Christ picked up where Adam had fallen. Nosotros sabemos que Adán continuó donde cayó, que Jesús tomó donde cayó Adán. It says here that from the time of Adam to of Christ, that the power of appetites and passions had become so strong that they had almost unlimited control. It was just out of bounds. Desde el tiempo de Adán hasta Cristo, la autoindulgencia había aumentado el poder de los apetitos y las pasiones hasta alcanzar un control ilimitado. Okay, it says that man had become debased and diseased. Encontramos que los hombres que se habían enfermado y habían disminuido, And of themselves, it was impossible for them to overcome. y era para ellos casi imposible vencer. Okay, so for them, for us, Para ellos, para nosotros. Christ faced the most difficult test. Jesús pasó por el tiempo más difícil. And as we spoke about those Arabian horses that are willing to die rather than disobey, Y ya como hablamos, de la misma forma como hablamos de esos caballos árabes que estaban dispuestos a morir, a desobedecer. Antes it que says desobedecer. here, he exercises self-control stronger than hunger or death. De esa manera entonces podemos nosotros ejercitar autocontrol. No, el último, por favor. Okay, here we have fasting combats pride. El ayuno combate el orgullo. Orgullo. Okay, it's really hard to be proud when you're not eating. Es muy difícil ser orgulloso cuando no estás comiendo. There's somehow a reshuffling of priorities. Llega en algún momento de una lista de prioridades. And when you're fasting, the Joe or I becomes much lower on the priority than Nos damos normally is. cuenta que el orgullo, el yo, empieza a ponerse en otra lista, en otro lugar de la lista de prioridades. So here we have the words of King David himself. He said, I humbled my soul with fasting. Dice que yo me humillo con ayunos. And these are the words of God himself, that if my people who are called by my name will humble themselves, through fasting and pray, Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillase y orara. Y ahí then, tenemos entonces la humillación con el ayuno, la relación entre los and then dos. God gives that beautiful promise. He says that I will hear from heaven, I'm going to answer their prayers, and I'm going to forgive their sins. Y entonces dice acá que yo escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados. Okay? ¿Bien? We have, you have a guarantee you will continue to be tempted by food. Ustedes van a tener la garantía de que serán, that you will not, That you will. or you will, que serán tentados otra vez con comida. The temptation of food is a universal one. We are all tempted by food. La tentación de alimento es una tentación universal, todos somos tentados. Some are tempted by sweet foods, some are tempted by salty, some are tempted by eating between meals. Algunos son tentados a consumir dulces, otros a comer cosas saladas, otros a comer entre comidas. Some are tempted by eating late at night. Algunos a no dormir, a acostarse tarde. But anyway, so we all have our different temptations on the area of food. Pero todos tenemos algo que ver con la comida. It says here, to every soul Satan comes with a temptation in many alluring forms on the point of indulgence of appetite.
Y a cada alma, Satanás viene con la tentación en muchas formas hasta el punto de la indulgencia del apetito. Okay? And it's one of the most powerful tools that Satan has in his arsenal of weapons. Y es una de las más fuertes armas que él tiene en todo su arsenal de tentaciones. Okay? So his goal is through indulgence of appetite, if we're always eating, Entonces su objetivo es, a través de la indulgencia del apetito, el consumir alimentos, that he wants to enfeeble and degrade the physical powers. lo que quiere es degradar los poderes naturales del hombre. And I want you to direct your focus on the final sentence here of this paragraph. Quiero que miremos la última parte del párrafo. And this is why he does it. It says, his success here often means the surrender of the whole being to evil. Su éxito aquí generalmente significa el sometimiento del todo ser al mal. So I want you to understand this really clearly. This is the Quiero que entiendan esto takeaway. claramente. This is the takeaway from this lecture. Esto es el punto más importante de nuestra Okay, charla. if we don't overcome the area of appetite, Si nosotros no vencemos en el área del apetito, we're not going to heaven. no vamos a ir al cielo. But on the flip side of the coin, Pero en el otro lado de la moneda, if we do overcome on that one area of appetite, pero si nosotros vencemos en esa área del apetito, all of the other temptations are easier. todas las demás tentaciones serán Sister mucho más White writes, fáciles. if we can overcome in that area, everything else is secondary. Dice la hermana White que si nosotros vencemos en esa área, todas las demás cosas van a ser más sencillas. So fasting, as we've been speaking about, we've been talking about the power of fasting, Aquí estamos hablando acerca del poder del ayuno. helps us to break that, addiction that we have to the power of food. Nos ayuda a romper con esta adicción que tenemos hacia el poder del alimento. It helps us to lift our eyes, find out what our mission in life is, Nos ayuda a levantar los ojos y buscar cuál es la misión que tiene nuestra vida. and with God's help, we can complete it. Y con la ayuda de Dios podemos alcanzarla. Amen. Amén. Wow, thank you very much. Very interesting. Huh? So interesting. Yes, it is. Every subject, I realized that every subject, whatever it is, it's like, wow. Very good. Thank you very much, Linda. Very welcome. We're going to close, and we're not going to eat today. I just heard from the kitchen. That's not what I said. No? Oh, okay. Enough for the rest of the summer. We'll fast today, and just, no, I'm kidding. But we are going to pray. So let's kneel down and pray, and